Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que toca hablar de la estrategia de Sony PlayStation con los ports que está realizando a PC de sus títulos más emblemáticos, ¿vale? Este es un vídeo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y bueno, pues este fin de semana en eSports Bureau hemos publicado una noticia que la verdad es que pues da bastante pie a revisar la estrategia y sobre todo da pie porque tenemos dos títulos, en concreto el God of War Ragnarok, que como sabéis salió el port en PC el 19 de septiembre. Y aunque no es un juego, digamos propio como es el Final Fantasy XVI, pero sí que tiene esa exclusiva en consolas y también se acaba de lanzar en PC. Y entonces, bueno, pues gracias a un trabajo que creo que es muy interesante que han hecho los amigos de Stream Hatchet, pues hemos podido analizar un poquito cómo se han comportado estos dos videojuegos, pero ojo, cómo se han comportado estos dos videojuegos no a nivel de ventas, que eso ya saldrán datos más adelante y demás. Es verdad que se puede ver un poquito, cómo han ido funcionando y demás a través de Steam. En Epic no, pero bueno, en Steam se puede ver a través de diferentes bases de datos, como SteamDB y demás, el pico de jugadores que ha llegado a tener, o la media de jugadores que ha tenido en los últimos días y demás. Pero no lo vamos a hacer en base al número de jugadores, sino que lo vamos a hacer en base a la audiencia. Ya sabéis que trabajamos mucho con el tema de audiencia en eSports Bureau, sobre todo por la parte competitiva de los videojuegos, y al final también es verdad, y qué duda cabe, que cuando un videojuego tiene una buena acogida a nivel de plataformas de streaming, normalmente luego eso se suele ver reflejado en ventas, ¿no? Al final es algo que relativamente va bastante de la mano y de hecho, como sabéis, pues muchas compañías ya están poniendo en sus estrategias de lanzamiento que si tal streamer, tal creador de contenido tiene acceso al videojuego una semana antes para que la gente lo empiece a seguir, para que se enganche, para que se lo compre, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, como digo, vamos a ver un poco cómo han ido estos dos videojuegos a nivel de audiencias y creo que vamos a ser capaces de sacar un poquito conclusiones muy similares a lo que está ocurriendo con el tema de las propias ventas, ¿de acuerdo? Y sobre todo a partir de ahí pensar o ver un poquito ya con una batería de juegos bastante importante si esta estrategia a Sony le está funcionando o no, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, como digo, vamos a ir al artículo que hemos publicado esta misma semana. Lo tenéis, bueno, el fin de semana, perdón, lo tenéis, lo publicamos el domingo, si no me equivoco. Y bueno, pues como os decía, junto a Stream Hatchet vamos a analizar un poquito cómo han funcionado esas audiencias y algunos datos que creo que son bastante interesantes. Entonces, yendo un poquito a la chicha, ¿vale? Esta gráfica, que la voy a poner incluso más grande para que la veáis en pantalla, ¿vale? Así creo que no vais a tener pérdida ninguna, perderá un poquito de resolución, pero bueno. Básicamente esta gráfica lo que hace es que compara las audiencias que han tenido en streaming durante la primera semana los juegos de PlayStation entre su lanzamiento original en la propia PlayStation y su lanzamiento posterior en PC, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como veis, eh, digamos que por poner un ejemplo, God of War Ragnarok, cuando se estrenó, hace creo que fue un par de años, ¿no? Si no me equivoco, cuando se estrenó, consiguió 31 millones de horas de visionado. Estamos hablando de horas de visionado, ¿no? Sí, juraría que son horas de visionado. 31 millones de horas de visionado en la primera semana, lo que ha conseguido la misma versión de God of War Ragnarok, perdón, a nivel de streaming, pero con el lanzamiento de la versión de PC, es tan solamente un 3%, ¿vale? Algo muy curioso. Por ejemplo, si comparamos lo mismo que ocurrió con God of War, el anterior a Ragnarok, la secuela o la precuela, la primera parte tuvo 26 millones, en cambio en PC tuvo un 44% de esas audiencias, las tuvo en el lanzamiento o logró alcanzar de esas audiencias hasta un 44% en el lanzamiento de PC, que es el que más ha tenido, porque si luego os dais cuenta, Ghost of Tsushima logró 18 millones en el lanzamiento original, solamente un 10% de esa cifra de 18 millones en lanzamiento a PC, que ha sido hace poquito, en verano. Final Fantasy XVI, que también lo vamos a estudiar, 13 millones con el lanzamiento original, 5% de esos 13 millones los consigue o logra conseguir un 5% de esos 13 millones en el lanzamiento en PC hace 2 días antes del God of War Ragnarok, creo que fue el 17 de septiembre. Y luego ya tenemos pues más o menos Spider-Man, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn. Fijaros, Horizon Zero Dawn, 8 millones consigue en streaming y cuando hace el lanzamiento en PC, un 52% de esos 8 millones consigue retenerlos cuando hace el lanzamiento en PC, ¿vale? ¿Por qué son dos datos muy interesantes? Pues por lo que vais a ver a continuación, porque al final, y esto ya nos permite empezar a hablar un poquito a nivel de estrategias, lo primero, ¿son buenas audiencias? Pues lo mismo que si son buenas ventas. Pues sí, teniendo en cuenta que
el videojuego llevan X años lanzados ya. Es decir, no puedes pretender que por mucho que sea una nueva edición en otra plataforma diferente, la gente que ya la ha jugado, la gente que ya la ha visto, genere una expectativa o un nivel muy interesante, tanto a nivel de compra o venta como a nivel de espectador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, no sé si van a sacar ese videojuego en una consola que yo no tengo, al final me cojo, me voy al youtuber de turno y me lo veo. Con lo cual, si me lo he visto o me ha dejado un amigo suyo su consola o lo que sea, cuando lo lancen para el sistema que yo tengo, pues literalmente es como, vale, si ya me lo he jugado, no me lo voy a volver a jugar. Y a nivel de interés que puedo tener en visualizar las partidas de otro, pues tampoco va a ser un interés muy grande, ¿de acuerdo? Hay dos casos que son muy interesantes de ver y que yo creo que estas cifras Sony debería de manejarlas. Os he dicho que God of War consigue 26 millones, pero logra casi 13 millones, un 44% de audiencia en streaming con el lanzamiento en PC. Horizon Zero Dawn consigue 8 millones de espectadores en streaming la semana del lanzamiento original y consigue casi 4 millones en el lanzamiento en PC. Son dos de los videojuegos que más éxito o que más gente han logrado o volver a aglutinar o traer nueva al videojuego después con el lanzamiento en PC. ¿Y qué característica tienen estos dos videojuegos? Pues que son dos videojuegos que hacía ya muchos años que habían salido en PC. Perdón, en la PlayStation original. Por lo tanto, una de dos. O sí que había ganas, o la gente no lo pudo jugar en su momento, o incluso aunque lo jugases en su momento, dices, oye, pues me apetece volvérmela a jugar porque ahora sé que lo voy a poder jugar en unas mejores condiciones, con unos gráficos mucho más, la mejor versión que puedo jugar del videojuego, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, con Forbidden West y con God of War Ragnarok no ha ocurrido eso? Porque son videojuegos que prácticamente, literalmente, están ahí. Han salido hace 2 años. Y os cuento un poco mi experiencia personal. Yo el Horizon Forbidden West me lo he jugado y lo subiré pronto a mi canal personal. Bueno, porque es un juego que me gustaba mucho, porque en su momento me pilló bien de tiempo y dije, venga, me lo voy a jugar. ¿Por qué todavía no he jugado a God of War Ragnarok en PC? Que lo voy a jugar, y espero que sea antes de final de año. Porque se me ha juntado el Space Marines, el Wukong, se me han juntado una serie de videojuegos, además lanzándolos a finales de año, cuando viene la batería grande de videojuegos. Ahora viene el Dragon Ball, que me lo quiero jugar y demás. Pues han juntado una batería de juegos que es como, ¿tengo ganas del Ragnarok? Por supuesto que tengo ganas del Ragnarok. ¿Me lo voy a gozar a 4K espectacular en PC? Pues por supuesto que sí. Pero es que me acuerdo del juego como si fuese ayer. Entonces no tengo una necesidad grande de volver a revisitarlo. Me lo voy a jugar porque sé que es un videojuego que aunque me lo vuelva a revisitar, pues va a ser la leche. Y porque creo que me faltaron en el 2, en el Ragnarok no eran Valkyrias, eran, no me acuerdo lo que era. Algo me faltó y porque es verdad que el DLC, que me han dicho que tiene mucho de Metroidvania, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero no tengo una necesidad grande porque me acuerdo perfectamente, me acuerdo de la historia, todavía se me saltan las lagrimillas con el final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, y aquí voy un poco a la estrategia de Sony. Una de dos, creo yo, ¿eh? O te pasa un montonazo de tiempo y lo lanzas el videojuego después, y tampoco tengo muy claro hasta qué punto vas a poder conseguir unas ventas importantes y demás. Fijaros, por ejemplo, ahora con el anuncio este de PlayStation, que hubo la semana pasada, el programa que hubo, no me acuerdo, el show, PlayStation Show este que hubo, como se llame, State of Play, perdón, el remaster, sí, remaster, yo lo llamaría remaster, del Legacy of Kain. Pues son dos juegos que en su momento me gustaron mucho, pues que llegan años tarde, no, llegan tardísimo, no sé si tienen cabida ahora mismo en el mercado, ¿vale? Entonces, o te vas a que pase mucho tiempo y dices, pues venga, vamos a hacer esto, o de verdad, para hacer esto y lanzar esos videojuegos a los 2 años, literalmente, sácalos el día 1 en PlayStation y en PC. Si es que el tipo de público es diferente, ¿vale? Es verdad que yo soy muy hardcore, entonces yo me lo compré en su momento en PlayStation y ahora me lo voy a comprar en PC. Es decir, le voy a pagar a Sony 2 veces por el mismo videojuego. Vale, de acuerdo. Pero esos casos son tremendamente, no sé cómo decirlo, supongo que anecdóticos. No creo que la gente se comporte como yo. Para mí, esta estrategia de lanzarlos como un año y pico o dos después no tiene demasiado sentido. Porque al final creo que podría valer mucho más si lo estás haciendo en el mismo momento. También es verdad y puedo entender un determinado punto de la estrategia de Sony. Como sabéis, la estrategia de Sony es los videojuegos multiplataforma o que llevan una parte, digamos, o no multiplataforma, los videojuegos más online, ¿vale? Los lanzamos a la vez. ¿Por qué? Porque ahí sí que es verdad que al final tienes que lanzarlo a la vez. Porque el jugador de PC, si va a jugar en cooperativo, un PvE, PvP, etcétera, etcétera,
o lo hace en el momento, o si el juego ya salió en otros sistemas, luego no le van a prestar atención y no vas a crear comunidad. Entonces, ahí entiendo que tienen que hacerlo así. El caso más evidente ha sido el de Helldivers 2, que ha funcionado extremadamente bien, pero para todos los juegos single player, que son muchos y son los mejores bajo mi punto de vista y donde más luce y brilla PlayStation, no lo están haciendo así. Fijaros que puedo entender un determinado motivo y que a lo mejor es rocambolesco, pero decidme si lo veis así o no. ¿Cuál puede ser el motivo ahora que lo pienso? A ver, yo soy Sony y digo, si lanzo a la vez esto en PlayStation y en PC, cuando es, por ejemplo, un videojuego que seguramente, o la mayoría de videojuegos, o los grandes videojuegos suelen llegar, los triples A's de grandes sagas, suelen llegar cuando la generación de la consola ya está bastante avanzada, segundo, tercer, cuarto año, corro el peligro de que cualquiera que tenga un PC medianamente decente me lo pueda correr mejor que en Play. Y por lo tanto, al final a lo mejor hay gente que se lo va a jugar en PC en lugar de PlayStation. Y evidentemente a Sony le interesa más que lo jueguen en la PlayStation porque eso vende consolas, porque al final el reparto, todo el desglose de quién se lleva los beneficios y demás, le favorece muchísimo más a Sony si la gente lo compra en PlayStation que si lo compra en PC, eso lo puedo entender. Pero aún así, y entendiendo que hay determinados motivos que te pueden llevar a plantearte esa estrategia, a veces Sony me sorprende porque es como, estoy muy segura de mi comunidad, sé que los puedo manejar y sé que les puedo clavar una consola a 800 pavos teóricos, que luego van a más, pero luego no tengo confianza en que entre lanzar un juego de PlayStation en PlayStation en PC a la vez, tenga mi base normal de jugadores de PlayStation haciéndome unas ventas que te cagas y a la gente que lo quería jugar en PC haciendo unas ventas que te cagas y aglutinándolo todo. Que sí, que está claro que al final es como dos partes. Es verdad también que el coste a lo mejor de portearlo no es tan grande y luego le metes una vidilla extra al juego. No te digo que no, pero joder, si no es tan grande y demás, lánzalo a la vez multiplataforma. Yo de verdad creo, y no soy experto y no depende de mí, pero creo que Sony debería de probar a lo mejor con algún triple A de los suyos lanzarlo a la vez en PC y en consola, ¿vale? Entiendo que no es sencillo, entiendo que hacer un juego multiplataforma ya directamente, digamos, de base, porque no tengo muy claro cómo están haciendo estos ports, ¿vale? Pero tampoco creo que sea un coste y un tiempo de desarrollo tremendamente elevado, ¿vale? Yo creo sinceramente que le merece muchísimo la pena lanzarlo a la vez, que el coste no es tan exagerado, que el tener que desarrollar desde un principio para dos máquinas no pasa absolutamente nada porque o bien empiezas quizás a lo mejor tienes que cambiar un poco de metodología, ¿no? Es verdad que yo creo que los estudios de PlayStation se centran mucho en programar el videojuego para la Play, optimizarlo para un hardware determinado y luego ya llega alguien que le mete unos updates de la leche para que se pueda ver de la leche en PC. Aquí probablemente, si lo quieren lanzar simultáneamente, tendría que ser al revés. Tendrías que empezar a pensar en un hardware de PC y luego optimizarlo en PlayStation. Y al final, siendo tú el propietario del hardware cerrado, pues entiendo que eso pase, ¿vale? Pero yo quizás a lo mejor con uno o dos trataría de probarlo porque creo que a nivel de ventas podría llegar a muchísima más gente, ¿vale? No sé cuál es vuestra opinión al respecto, pero creo que podría ocurrir esto. Por ver también otros datos de la noticia, para que os hagáis una idea, ¿vale? Como os decía, pues fijaros, normalmente, como se dice aquí, la audiencia durante la semana de lanzamiento de un port de PC suele ser inferior al 10% de la audiencia original en PlayStation, ¿vale? Esto, y muy probablemente cuando estamos hablando de audiencias también se vea reflejado en el tema de ventas. De hecho, me atrevería a decir que, no sé si, quizás a lo mejor en ventas incluso mucho menor. No me atrevería a decir que la parte, la parte de PC seguro que no vende un 10% de lo que vende la parte de consolas, ¿vale? Pero bueno, pero que va parejo en el sentido de que se ve claramente cuando hay necesidad o cuando la gente lo quiere y cuando la gente no lo quiere, ¿no? Luego también para que veáis un poquito el tema de exclusivamente de God of War Ragnarok y lo que os decía, a ver dónde tengo el ratón, lo que os decía, ¿no? Pues por ejemplo, a nivel de audiencias ocurre lo mismo. Tú tienes, por ejemplo, que con el lanzamiento del God of War Ragnarok original tienes streamers que generan 1,2 millones de horas en la semana de lanzamiento. El streamer que más ha generado en la semana de lanzamiento con el mismo videojuego, pero lanzado en PC, ha sido iLame con 126.000, ¿vale? Bueno, pues es que es evidente que no hay el mismo interés en el videojuego. De ahí el decir, sácalo todo a la vez, chiquillo, y aglutínalo todo,
que tienes una oportunidad muy interesante de conseguir unas cifras espectaculares. Es mi punto de vista, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues lo que os decía, ¿no? Bueno, luego también hay otro tema también importante, ¿vale? No lo olvidemos. O sea, es decir, fijaros, esta parte. Lo de crear la cuenta en PlayStation Network, ¿vale? Pensemos. O sea, yo entiendo la estrategia de Sony, de decir, te voy a meter esto para que pases por mí, tenga datos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en si es mejor o peor, si las polémicas que ha habido en Steam de me estás jodiendo porque en mi país no hay cuenta de PlayStation, pero sí que cuenta de Steam, con lo cual no puedo jugar, es un poco escabroso. Pero olvidándonos ya de esas partes en concreto, vamos a ver, pensemos. Te voy a hacer pasar por un registro en mi sistema de PlayStation cuando tú a lo mejor ya te has visto el videojuego, ya lo has jugado en PlayStation normal y corriente, etcétera, etcétera. Es decir, te estoy poniendo más barreras para algo que, dado que he lanzado el juego mucho más tarde, ahora mismo no es tu prioridad, ¿vale? Si ahora mismo tú coges y dices, señoras y señores, God of War 3 lo lanzamos simultáneamente en PlayStation y en PC. Ojo, los jugadores de PC tienen que pasar por la PlayStation Network. Te digo, primero, que no hay tanta queja. Segundo, que la gente se registra encantadísima la vida porque tiene una necesidad. Entonces, para que tú impongas algo a tus usuarios, les tienes que crear una necesidad. Para tú imponerles que juegues a God of War Ragnarok habiéndote registrado en PlayStation Network, o lo haces el día de lanzamiento cuando la gente quiere jugarlo, cuando la gente tiene ganas, o si no, literalmente estás imponiendo algo no dando nada a cambio, porque al final es como, me estás dando algo que ya lo he visto, que ya lo he jugado, que ya ha habido streamers comentándolo, etcétera, etcétera. No es una necesidad. Joder, si eres un poco listo, macho, creas la necesidad y entonces coges y le metes la puntilla y le dices, pero yo te doy lo que necesitas, pero te pasas por el registro de PlayStation Network. En mi opinión, yo creo que funcionaría mucho mejor así, las cosas como son. Entonces, bueno, se ha enfrentado a ese problema, se ha enfrentado al problema de que hacía muy poquito tiempo, como digo, el God of War que salía que ha salido del original. Que también es verdad que jugaron, fijaros, 31 millones de personas frente a 26, es decir, todavía más gente jugó el original del potencial espectro de jugadores que tienes, te resta al final para la versión de PC. Al final hay un espectro claro de gente que va a jugar a God of War. Si la juega más gente en PC, el espectro no va a aumentar, eso significa que quedan, perdón, en PlayStation, eso significa que quedan menos para jugarlo en PC. Es así de claro, salvo los que repetimos, que somos unos locos, ¿no? Muy hardcore, pero no son la mayoría de los jugadores, ya sabéis. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Y luego, pues lo que ha pasado un poquito con Final Fantasy XVI, que repito, no es un first party de Sony, pero bueno, casi casi, porque había comprado la exclusividad hasta la llegada a la versión de PC, pues es un poquito tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Con lo cual, al final, no es ya porque estés hablando de un videojuego de Sony o porque estés hablando de un videojuego, en este caso de Square Enix, aunque tenga la exclusividad PlayStation y demás, al final lo que ocurre es que necesitas hacer ese port o ese lanzamiento simultáneo, ¿vale? De hecho, como ya habéis visto, una de las cosas que se está planteando Square Enix con todo el tema del Final Fantasy, las supuestas bajas ventas y demás, que yo no lo calificaría como de ventas bajas, sino de, digamos que no acordes a las expectativas, pero no para nada bajas, ¿vale? De hecho, Square Enix ya lo ha dicho, se acabó las exclusividades, se lanza en todos los sistemas, con lo cual van a ir a PlayStation y a Xbox seguro los próximos títulos, y veremos si no van también a PC. Repito que no es lo mismo, que el PC tiene unas características especiales. También es verdad que para los ports que está haciendo Square Enix a PC, mejor que le den más tiempo porque son un poquillo, si no cutres, pero muy escasos de opciones. Es verdad que ahí los ports de PlayStation están muy bien porque de verdad son ports trabajados, que de verdad exprimen y sacan rendimiento a la parte de PC, ¿vale? Cosa que no está ocurriendo en los de Square Enix, las cosas como son, con lo cual hay un punto muy positivo a favor de esas versiones de PC en la parte de PlayStation, pero bueno, que ahí ya lo veis, que al final las compañías hoy en día no se pueden permitir el lujo de no sacarlo en diferentes sistemas, porque si no están haciendo un pan con unas tortas, no están las cosas como para perder oportunidades de venta, que eso al final te conlleva a cambiar una serie de procesos o no sé. De hecho, yo creo que incluso sería mejor porque al final
no solamente pensemos en la parte de desarrollo de videojuego, luego está la parte de marketing. ¿Quién está haciendo ahora marketing para Final Fantasy XVI en PC? ¿Quién está haciendo ahora marketing para God of War Ragnarok en PC? Pues nadie. Haces un anuncio. De hecho, el anuncio, fijaros, del lanzamiento de Final Fantasy XVI en PC lo hicieron a la remanguillé un día, o sea, sin estar en ningún evento, sin darle ninguna importancia y demás. Entiendo que la versión de Final Fantasy VII Rebirth sí que la van a lanzar o la van a anunciar en los Video Game Awards, porque el juego va a estar nominado, porque es un videojuego muy importante, tienen que darle chicha y demás, pero que al final incluso creo que aprovecharías más y sacarías más rendimiento en una campaña de marketing cuando está en su momento álgido y verdadero, que no 2 o 3 años después, que no hay campaña de marketing y por lo tanto tampoco ayuda mucho a las ventas, ¿no? En fin, son una serie de circunstancias que he estado mirando, que creo que es un tema bastante interesante de ver a nivel de estrategia. Y no sé qué es lo que opináis vosotros. Decídmelo en la caja de comentarios, me decís si os parecen estrategias correctas, incorrectas, si me he equivocado en algún punto, si coincidís o si tenéis alguna idea propia de por qué se hacen las cosas en un sentido o en otro. La verdad es que me gustaría bastante, bueno, leeros y ver comentarios de lo que opináis al respecto. Creo que aquí habrá mucha discrepancia de opiniones y demás, así que me gustaría leeros, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias. Quedan muchos vídeos toda la semana y nos vemos en el próximo Rush. Un abrazo, chao.